Oración a la Rosa Mística. Virgen Inmaculada Rosa Mística, en honor de tu divino Hijo nos postramos delante de ti, implorando la misericordia de Dios, no por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón maternal. Concédenos ayuda y gracia con la seguridad de escucharnos. Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, te pedimos que concedas al mundo rasgado por la discordia, la unidad y la paz, y todas aquellas gracias que puedan cambiar los corazones de todos tus hijos. Rosa Mística, Reina de los Apóstoles, haz que alrededor de tus altares eucarísticos surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas para difundir con la santidad de su vida y con celo apostólico el reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama sobre nosotros tus gracias celestiales. Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Moneo Barlet, comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al lunes 15 de diciembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración del norte, en Bogotá, en Mirandela. Bienvenido, Olguita, bienvenidos los demás hermanitos, el Señor les bendiga, bienvenidos todos los que están en la sala. Y como les vengo diciendo, gracias por estar aquí en el horario de las 8 de la mañana. Gracias por madrugar, gracias por esforzarse, gracias por preparar. Dios les bendiga, porque estamos sirviéndole a Dios, no le estamos viendo. Dios bendiga también a todos que nos ayudan a compartir estos videos. A lo mejor no es, pues, abrumadora nuestra enseñanza, no es apoteósica. Tal vez no la hacemos ribombante ni la hacemos para oídos muy exquisitos, pero estamos sirviendo, estamos trabajando para la gloria de Dios. Entonces, Dios bendiga a los que nos ayudan a compartir, Dios bendiga a los que le dan like, a los que se compartan, a los que se suscriben en los canales de YouTube. En fin, Dios les bendiga de todo corazón. También a los que nos ayudan económicamente a través del MEQI 301-551-2161. Está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga de todo corazón. Muchísimas gracias, mis hermanitos. Olguita, vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que ilumine nuestras mentes y corazones para que podamos hacer un buen discernimiento de la palabra de Dios. Muy buenos días, Norma, muchísimas gracias. Buenos días, hermanitos de comunidad, los que están presentes en sala, los que nos verán más adelante y todos aquellos hermanitos que a lo largo del día o en la distancia tendrán ese momento de compartir con nosotros este llamado de compartir la palabra del Señor. Nos colocamos entonces en la presencia de Papito Dios, uniéndonos a todas las intenciones en este segundo día de esta tercera semana del Adviento, pidiéndole a nuestro Señor que sea Él el que ilumine nuestro corazón de esas oscuridades, de todo aquello que tenemos que abandonar, de todo aquello que nos aleja de Él, que sea esa semana propicia para irnos preparando a ese, permitir ese renacimiento de ese Jesús en nuestros corazones. Entonces, comenzamos en la presencia de ellos, en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy como siempre dándote gracias, mi amado Rey, por este nuevo día que nos regalas, por esta posibilidad, Señor, de despertar, Señor, de contemplar las maravillas de tu creación, mi amado Rey. Por este nuevo día, Señor, que tú nos regalas para compartir con los nuestros, para poder también reparar nuestros errores, nuestras equivocaciones, por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos brindas de nuevos aprendizajes, de estar más cerquita a ti,
por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos das de recibir tu palabra, mi amado Rey. Yo te presento, mi Señor, a todos los hermanitos de comunidad, a todos los que nos escuchan, Señor, te presento mi vida propia, Padre amado, para que seas tú, Señor, abriendo nuestros corazones, haciéndolos más dóciles a ti, Señor, abriendo nuestros oídos, para que esos oídos sean esos oídos de discípulos que escuchan, que interiorizan tu palabra, Señor, regalándonos esa sabiduría, ese discernimiento, pero sobre todo haciéndonos más obedientes, Señor, a ti. Hoy iniciamos, Señor, entonces en tu nombre esta liturgia y nos disponemos a escuchar las lecturas que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Amén. Amén. Del libro de los Números. En aquellos días Balaán, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabra de Dios, que contempla visiones del poderoso, que cae y se le abren los ojos. Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de tus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y descuella su reinado. Y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Te alabamos, Palabra de Señor. Dios. Señor, instrúyeme en Señor, tus sendas. instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Señor, Salvador. instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad?
Jesús les replicó, os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirán, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, abre nuestro corazón para escuchar la voz del Padre. Quita de nosotros todo orgullo, miedo y dureza de corazón y enséñanos a discernir la voluntad tuya. Queremos caminar en tu verdad. Aprovechamos estos espacios en el silencio para recibir esta palabra y a bajarla a nuestro corazón y compartir lo que el Señor nos regala. Bueno, mis hermanitos, como siempre, a medida que el Señor va inquietando nuestros corazones, vamos compartiendo, ya sea abriendo nuestro micrófono, levantando la manito para que podamos participar ordenadamente. Yo, Olguita, muy buenos Dorita, días, queridos hermanitos. muy buenos días, Dorita, adelante, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en estos días eh, la liturgia, o mejor, Norman en su discernimiento nos ha hablado mucho de los signos a través de los tiempos, desde muchísimo antes que el Señor Jesús viniera y se encarnara, muchos años antes, Él estaba anunciado y las personas de ese momento todo el tiempo estaban pidiendo signos, como lo pedimos hoy en día nosotros. Pero por donde yo me quiero ir es eh, por la manía que tenemos nosotros de estar pidiendo credenciales, ¿no? ¿Y usted quién es? ¿Y usted por qué me viene a mandar? ¿Y a usted quién le dijo que usted me puede hablar así? Y si es el gerente, pero no el dueño de la empresa, ¿usted fue que se creyó el dueño del cartel o qué? Y todo así por el estilo, porque tenemos esa manía de no entender el escalafón de valores hablando en el sentido de mando. Si yo, bien sea gerente de la empresa, dueña de la empresa o aseadora de la empresa, tengo el mismo derecho al respeto, ¿cierto?
debo respetar para que me respeten y eso no tiene nada que ver con las credenciales porque el don de gente es como que viene con nosotros. Los estudios nos darán muchos cartones, pero hay patanes llenos de títulos que, ay Dios mío, da pena. Me quise ir, o mejor dicho, yo sentí que la liturgia tocó hoy a mi corazón más por el lado mundano porque nos invita a la corrección, a que nos examinemos, a que nos decimos hijos de Dios, pero nos comportemos como esos hijos de Dios, con esa sensibilidad, con la humildad. Uno cree que la humildad es el pobre arrastrado, el que no tiene ni qué comer, ni con qué cambiarse, ni no sé qué. Por ahí tenemos que cambiar el sentido de entender, porque es que entre más grandes, más humildes, porque la humildad se lleva en el corazón. La humildad no es carecer de cosas físicas, ni mucho menos, ni de títulos, ni de nada de esas cuestiones. La humildad va por dentro. Miren nuestro Señor Jesucristo, el hijo del papá, el hijo del que todo lo hizo, el que todo lo puede. Él podía haber llegado con abolengos en el que palacio, las que joyas, los que sirvientes, bueno, porque era el mismo Dios. ¿Y qué hizo él? Él se hizo pequeñito, un bebé precioso, regordete, me lo imagino yo, chiquitín, hermoso, y como nosotros, y se hizo como nosotros para sentir como nosotros, para vivir como nosotros, pero sobre todo para enseñarnos la verdadera humildad. Es como para mí. Habló la Sagrada Escritura hoy. Olguita, muchas gracias. Muchísimas gracias, Dorita. Así es, desde la humildad del corazón, el reconocer que todos tienen una misión y que todos tienen un nivel de autoridad para hacer o decir lo que están haciendo, ¿no? Pero siempre también con el ojito abierto eh, en que, en que estamos en esa agilidad de serpientes, mansos como palomas, pero ágiles también como las serpientes para, con el discernimiento del Espíritu Santo, detectar cuando esas autoridades no son del Señor. Celi, muy buenos días, bienvenida, adelante. Gracias, Olguita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, qué maravilloso abrazar la palabra del Señor, porque hoy nos está enseñando casualmente a ser humildes, a perseverar en aquello que el Señor nos da para que nosotros también podamos disfrutar. Hoy a través del Santo Evangelio, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Por qué los fariseos, los sumos sacerdotes siempre le hacen al Señor preguntas capciosas? Porque en ellos se encuentra tan vacío el corazón, porque nunca reconocen el valor de los profetas como el Señor ha venido anunciando sobre Juan. Nunca reconocen ese valor. Y los sumos sacerdotes se creen los más eruditos, los más sabios en toda la palabra. Además de que ellos también, obviamente, han estudiado, la han proclamado y la han repetido, pero nunca la han vivido, que es lo diferente. Por eso el Señor hoy les da como una especie de, digo yo, de una reflexión. ¿Por qué se creen ellos los dueños de la palabra? Los dueños en los cuales ellos creen únicamente tener la verdad y saber que todo lo que ellos dicen es lo más acertado. Hoy el Señor los ha bajado. Les ha dicho como en su propia cara y en su propio corazón. Aprendan a bajarse ante un Dios altísimo. No está diciendo el Señor, soy yo ante mí. No. Les está diciendo que a través del bautismo de Juan,
que él venía predicando, que se convirtieran para que ellos pudieran llegar con el tiempo a la verdadera conversión, para que ellos tuvieran una vida más santa, más acercada hacia la verdad. Y hoy resulta que los mismos sumos sacerdotes se están como, digo yo, igualando en nuestros términos coloquiales a la medida del Señor. Como quien dice, si usted tiene autoridad, nosotros también, o la podemos tener por encima de usted. Son como las actitudes que toman los sumos sacerdotes. Pero aquí lo hermoso que encontramos en el Señor no les discute. El Señor tampoco los va a rebajar. Por el contrario, los hace reflexionar, los hace caer en ese yo que se creen muy crecidos. Entonces el Señor los pone como a ese nivel. Reflexionen, cambien, porque si Juan Bautista los invitaba a esa conversión, ¿por qué no lo han hecho? Ellos mismos reflexionan y entienden que están en un error, pero como todo ser humano siempre quiere tapar aquello que no nos gusta hablar, de aquello que no nos critiquen. Siempre hay que buscar la manera de cómo zafarnos, como decimos nosotros, por los laditos. Esto no es justo, pero bueno. Aquí, a través de la primera lectura, digo yo, es un poquito difícil para nosotros y pues para mí entender este significado de estos hechos que nos está narrando el libro de los números. Había que entender quién era Balaán. Balaán era un adivino, pero un adivino pagano. Ese adivino lo tenían, pues, ya tenía fama de que lo que esa persona decía, las cosas se cumplían. Pero aquí, ¿qué hizo un enemigo de Israel? Aquel que quería que este adivino orara, pero para maldecir al Señor. ¿De dónde proviene esto? Estas palabras las he tomado también de aquellos discernimientos que nos hacen los que proclaman hoy la homilía a través de nuestro encuentro diario. Son razonamientos que ellos nos han inducido. Yo los estoy transmitiendo en este momento en las palabras como las comprendí. Y ellos nos están diciendo, ese adivino fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, para ir en contra. O sea, ore, pero ore en contra de Israel para que haya un castigo, para que ese pueblo decaiga. Pero el adivino les está diciendo, no, yo voy a decir las palabras que el Señor pone en mí, pero el Señor, él se estaba refiriendo, sí, al Dios, pero a ese Dios en el cual él creía también. Y ese Dios hace parte del pueblo de Israel. Pero aquí las palabras que él abre, les dice cosas tan maravillosas que en lugar de ser palabras de maldición, son palabras que alaban al Señor. Qué maravilloso cuando nosotros en nuestra propia oración también buscamos aquellos términos en los cuales decimos, Señor, queremos que nuestros deseos se acerquen a ti. Quiero, Señor, que mi comunidad ore como tú nos enseñas, Señor. No nos busquemos tampoco esas prédicas que vienen de otros lados, quizás de otros predicadores, de otras, digo yo, religiones. Quizás tengan algunos sentimientos similares a los nuestros, pero nosotros que salga de nuestra boca esas palabras de alabanza, que seamos nosotros aquellos que deseamos unir a nuestra comunidad, unir a nuestra nación, unir a todo aquello que el Señor nos pone en el camino para crecer como fieles servidores suyos. Y maravilloso también encontramos en el salmista, cuando nos dice, Señor, instrúyeme en tus sendas. Qué maravilloso, porque a veces nosotros solamente le pedimos, Señor, dame, 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 pero nunca le decimos, Señor, guíame por ese camino que necesito cruzar, que tus pasos sean esas sendas por las cuales me trace
el lugar o aquello que yo debo hacer, pero conforme a tu voluntad. Señor, que mi voluntad sea la tuya. Que yo diariamente, Señor, ponga en tus manos y a través de ti, Señor, mi confianza. Regálame, Señor, ante todo, humildad y sencillez para saber obrar, para saber hablar, para saber discernir y ante todo, para tener esa luz que el Señor nos da diariamente a cada uno de nosotros para poderla compartir. Amén, Olguita. Amén, mi Celi, así es. ¿Qué otro hermanito o hermanita? Graciela, Olguita. Gracias. Gracias. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Pues acá nos damos cuenta de verdad, una vez más el Señor nos enseña y todas las veces, ¿cierto? En los santos evangelios, en su palabra, nos enseña esa humildad con quien, como Él habla, como Él actúa, como con esa sencillez, ¿cierto? De que estos sumos sacerdotes lo, como que lo agarran a Él con esas palabras tan fuertes, ¿cierto? De quererlo como humillar, como quererlo dejarlo como sin palabras, a ver él qué puede contestar. Y mira, él muy humildemente habla con esa sencillez, con ese amor, ¿cierto? Porque ellos se creen con esa autoridad grande de estar mandando, de estar diciendo, de estar hablando ante él, pero todavía no lo reconocen, ¿cierto? No reconocen quién es el Señor y el Señor, él no es esa persona que, que va a actuar de igual manera, no, al contrario, con esa sencillez, con ese amor, con que Él les enseña para que ellos se abajen, ¿cierto? Pero ni por eso siguen siendo muy orgullosos, ellos se creen que son los únicos y no es así, pues en verdad no reconocen al Señor todavía quién es Él. Entonces, pero el Señor sí nos está invitando a nosotros a que seamos humildes, sencillos, ¿cierto? A, a bajarnos de verdad, no a ser altos como muchos acá en el mundo, eh, como en la vida cotidiana que se lleva cada uno y más los que tienen dinero, ¿cierto? O muchas veces otros porque creen saber muchísimo de la parte de la palabra del Señor, se creen muy grandes y, y lo abajan a uno. Pero acá no debe ser así. Entre más seamos y entre más sepamos, debemos de ser más humildes para poder llevar la palabra y ese mensaje que el Señor quiere que seamos nosotros, ¿cierto? Entonces, creo que acá lo que más nos invita es que seamos humildes, que seamos, que nos abajemos, ¿cierto? Que no nos creamos grandes, porque ahí sí como dice el Señor, no todo el que me dice el Señor entra al reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes, compasivos, misericordiosos, para poder nosotros también llevar esa palabra, ese ejemplo, como el Señor nos lo ha venido diciendo siempre, siempre. Él siempre nos habla de esa humildad. Entonces, hoy entiendo en el mensaje que nos está enviando el Señor, y también qué bonito uno pedirle al Señor, más bien, instrúyeme, Señor, y llévame, ¿cierto? Quiero aprender a una vez más y más de Él. Y la verdad, pues uno no sabe tanto, pero estando en estos caminos, estamos aprendiendo. Y así sucesivamente para poder seguir adelante y llevar su palabra, ese amor de cariño, de respeto y sencillez a las personas con quien nosotros nos encontremos el día a día. Entonces, seamos humildes, bajémonos y no nos sintamos con autoridades que no nos, no nos pertenecen. Eso fue como el mensaje que entiendo de la palabra del Señor. Amén. Gracias, Olguita. Amén, gracias. Así es. Bueno, no veo más manitos levantadas.
más desea. Continuamos con este compartir de la palabra. Como bien lo decía ya Celi, que contextualizó un poquito desde a partir de la primera lectura, el Señor hoy nos viene hablando de 3 palabritas claves y son la autoridad, la humildad, la pureza del corazón y la obediencia. Así que 4. En este contexto que vivía el pueblo, israelitas estaban cerca a los moabitas, cuyo rey era Balac. Y Balac llama a este falso profeta Balaam, a este adivino, para maldecir al pueblo de Israel, porque siente miedo de que puedan ser invadidos por este pueblo que está protegido por este Dios vivo. Y vemos aquí la autoridad y la fuerza del Señor, cómo Él transforma esos deseos, malos deseos del corazón de este rey Balac, que le paga a este falso profeta Balaam para que ore ore en maldición por este pueblo, y el Señor transforma sus malos deseos, y como lo desea ahorita hoy mi corazón siente lo que está pasando en nuestro país. Por nuestro país se ha orado, se ha de pronto no entronizado, diría yo, se ha ofrecido en nuestro país a, a otras autoridades que no son las autoridades del Señor. Y nosotros los creyentes sabemos en fe, y el Señor nos lo está confirmando hoy, que para su autoridad nada es imposible y nadie se queda fuera de Él. Él transforma todo tan así que Él transformó ese corazón de Balaam, ese pensar, esa visión, y hizo que estos malos deseos se transformaran en buenos deseos, en bendiciones. Y esta es la esperanza que el Señor nos da para este amado país, Colombia, para nuestras familias. Que no importa lo que afuera esté pasando, que no importa lo que esté pasando políticamente, económicamente, si nos sostenemos, si nos mantenemos firmes en el Señor, si le pedimos como el salmista lo hace tan bellamente en el Salmo, que sea Él instruyéndonos en sus sendas, nos vamos a mantener en Él, y Él con su autoridad va a permanecer con nosotros, con su pueblo. Hoy nos recuerda que debemos dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él es el que endereza nuestros caminos y hace brotar esa esperanza donde no parecía haber. En estos momentos en que muchos vivimos en la desesperanza, en la desazón, en el no saber ese futuro, del Señor nos invita nuevamente a confiar en Él, a mantenernos, a permanecer con ese corazón dispuesto, con ese corazón humilde que le da ese primer lugar a Él. Y en el Santo Evangelio, pues es más perfecto todavía esa autoridad del Señor, porque ante todos aquellos que buscan recriminar, que buscan perseguirlo, como hoy pasa con todos aquellos que deseamos hacer el bien, con todos aquellos que le seguimos a Él, con nuestra iglesia, con todos, no solamente la iglesia jerárquica, sino también todos los laicos que están comprometidos, que estamos comprometidos, y que se nos busca por un lado o por el otro, que se nos aparecen desavenencias o divisiones. Hoy el Señor pone esa autoridad de manifiesto, y es a permanecer en Él, es a permanecer fieles, a no ser tibios como estos sacerdotes que por divagar en ese que le contestaban a él a esa pregunta, dicen, no sabemos, a no ser aguas tibias, porque a veces por estar respondiendo un poquito allá, por estar siendo convenientes y no ser fieles a la doctrina del Señor, es que también nos apartamos de Él. Entonces hoy el Señor nos está confrontando con su palabra, no solamente en la parte personal, sino como comunidad, como familias, como país.
y nos está preguntando si escuchamos realmente a Dios o estamos actuando desde el miedo, desde el orgullo, desde la conveniencia, desde la avaricia, de esa propia ambición personal. En medio de esta realidad social que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, en donde hay violencia, hay desconfianza, deshonestidad, el Señor hoy nos está llamando a dejarnos instruir por Él, a pedirle, como lo hace el salmista, que nos instruya en su palabra, que nos instruya en sus leyes y ser esos instrumentos de bendición, esos testigos coherentes en estas familias y en estas comunidades que hacemos el propósito y tenemos toda la intención de corazón de caminar en Él. Y nos deja como serían como preguntas para cada uno de nosotros, para que allá desde nuestro corazón miremos en qué aspecto de nuestra vida nos cuesta dejar que Dios nos instruya. ¿Estamos buscando la verdad solo en Él? ¿O como este rey Balac busca la verdad por otros caminos y tomar sus decisiones acorde a su voluntad, no en la voluntad de Dios? ¿Cómo estamos actuando? ¿Movidos por nuestros miedos, por nuestras propias conveniencias? ¿O estamos actuando de verdad dejándonos dirigir por el Señor? ¿Y qué nos está pidiendo el Señor hoy? ¿Qué me pide a mí, Olga Lucía? ¿Qué le pide a cada uno de ustedes con el nombre de cada uno de nosotros para ser testigos de esa verdad, para llevar su palabra en nuestra familia, en nuestro entorno? Bueno, con estas pequeñas reflexiones los dejo hoy y les damos paso nuevamente a Norma. Bienvenida. Norman está en sala. Sí, señora. Normita en su micrófono. Que no lo parece, no. Debe tener problema con el sistema. Ya abrió micrófono. ¿Abre el micrófono? Ok, así ya. Estaba corriendo como cosa rara. Bueno, Los sábados hay que correr mucho. mucho, sí, señor. Entendemos. Entonces, La adelante. pregunta que yo me hacía mientras compartían ustedes es: ¿quién tiene autoridad? ¿Quién tiene autoridad? Eh, a Jesús, esa es la pregunta del Evangelio, ¿no? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer esto, aquello, lo otro? Hay autoridades humanas, hay autoridades políticas, hay autoridades civiles, hay autoridades ejecutivas, hay autoridades legislativas, hay autoridades de muchas, hay autoridades espirituales. Recordaba Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, que hemos estado ya estudiando en la comunidad en estos días, sobre guerra espiritual, sobre batalla espiritual. Y dice que no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Malignas, pues, que tienen autoridad, dominio, poder, autoridad. No solamente los buenos tienen autoridad por ser buenos. Si ya no se des cuenta que uno piensa que generalmente una persona, bueno, y siempre lo pensamos, todavía lo pensamos. Cuando elegimos un alcalde, un edil, un gobernador, un presidente, pues antiguamente se pensaba que esa persona tenía una vida moral, tenía una vida ética, tenía una serie de comportamientos que eran dignos de que se le diera o se le delegara autoridad. En nuestra Iglesia Católica hay algo que se llama la autoridad delegada. Yo la llamo autoridad legítimamente delegada, legítimamente delegada. Porque existen autoridades legítimas
Y existen autoridades ilegítimas. No solamente una persona porque sea buena tiene autoridad, o porque tenga una vida moral o una vida ética o una vida, digámoslo así, sin pecados o sin escándalos, se puede decir que solamente esa persona tiene autoridad. Entonces, hoy nos surge el dilema, ¿no? Hoy nos surge ese dilema. Y como lo tenemos tan metido aquí en la cabecita, como tan grabado, como para nosotros como tan fuerte el tema de la autoridad. Entonces, ahora pongámoslo al revés. Les voy a dar un ejemplo. Anoche en el grupo de oración hicieron un compartir. Y una de las hermanitas no sacaba el compartir que ella había llevado porque ella pensaba que se lo iban a rechazar, que no se lo iban a agradecer, que no, qué pena llevar eso. Ay, qué pena llevar eso. Esa bobadita. ¿Qué llevaba? Llevaba una torta de vino. Rica, deliciosa, espectacular. Ella no valora lo que tiene, no valora lo que hace, no valora lo que es, no se valora. Muy probablemente ella misma, muy en su corazón y muy en el fondo de su corazón, dice, yo no tengo autoridad para decirle nada a nadie, yo no tengo autoridad para corregir, yo no tengo autoridad para enseñar, yo no tengo autoridad para nada. Llamémosle a eso, no es que eso no es, llamémosle a eso, no sé si Nancy estará en sala, autoridad psicológica, me la voy a inventar. Porque aquí en la cabeza ella no siente, no cree, todo le da pena, todo le da pena, todo le da pena. Autoestima, perdóname, autoestima, la autoestima, porque no siente el valor que ella tiene como persona ni lo que ella vale, por eso siente uno pena, cuando uno es así siente mucha pena y angustia, no siente que lo que uno tiene vale, porque no se quiere a uno mismo. Entonces no reconoce autoridad en ella para nada, muy probablemente no reconoce autoridad en ella misma para nada. En el caso de Jesús, primero le preguntan que quién le dio autoridad para hacer lo que está haciendo. Venga, una pregunta. ¿De cuándo acá, y tal vez yo les haya hecho esta pregunta a ustedes, de cuándo acá para hacer el bien uno tiene que tener permiso? ¿O tiene que haber sido delegado o le tienen que haber delegado autoridad para hacer el bien? Para ayudar a otra persona. A mí me parece que en esto el mal ha sido más astuto que nosotros. Y lo voy a decir abiertamente, nuestras parroquias están cundidas de gente así. No es que si fulano no lo mandó, no se puede hacer, así sea bueno, así esté bien, así sea correcto. Y hay comunidades también, y en la renovación también hay gente así, y ojalá este mensaje les llegara. No, 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 es que aquí se puede hacer esto y aquí no se puede hacer aquello, porque es que no acostumbramos, porque fíjense ustedes que hasta las tradiciones se convierten en autoridad, ¿no? Es que aquí no se acostumbra a hacer eso. Y ese no se acostumbra significa no se puede hacer, porque no se puede hacer si es bueno. Ahorita los misioneros van a ir a las veredas, o vamos a ir a las veredas. Y muy probablemente nos vamos a encontrar con más de uno que va a decir, no, eso aquí nunca se ha hecho, como quien dice, no se puede hacer. Entonces, si a mí alguien o a un misionero que me esté escuchando le dicen, aquí nunca se ha hecho, pregúntele, ¿y no se puede hacer? ¿Es malo? ¿Es perjudicial? ¿Afecta, daña la armonía de la comunidad, daña la paz de la comunidad?
En conclusión, ¿qué es lo que Jesús les dice? Bueno, les pregunta, bueno, y cuéntenme, ¿lo que estaba haciendo Juan era autoridad de Dios, sí o no? Y ellos, que son hipócritas y que son muy convenientes y que ejercen su autoridad a conveniencia, porque la tienen, pero la ejercen a conveniencia, se preguntan, si decimos, a ver, lo tomo literalmente, si decimos que la autoridad de él viene del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creímos entonces? Y si le decimos que la autoridad de Juan viene de los hombres, nos va a echar encima al pueblo, a la gente, porque la gente lo cree profeta y entonces se van a poner bravos con nosotros y nos van a agarrar la piedra y no nos conviene. No nos conviene. Por consiguiente, le respondieron, no sabemos. ¿De dónde viene la autoridad de Juan? No sabemos. O sea, no le quisieron responder. Eso no es una respuesta. Eso no era lo que el Señor Jesús le estaba preguntando. Dígame de parte de quién viene la autoridad de Juan. Dígame de quién. Una pregunta clara, una respuesta clara. Y resulta que pues le dicen, no, no sabemos. O sea, no te queremos contestar. No nos interesa contestarte. Y Jesús, que es muy inteligente, muy astuto y muy poco cobarde, muy poco miedoso, les dice, pues yo tampoco les contesto. Yo tampoco les voy a decir con la autoridad de qué o de quién hago esto. Palabras más, palabras menos, ¿quién es el que da autoridad? El que da autoridad es Dios. La máxima autoridad es Dios. Y Dios le da autoridad, lo dice Romanos capítulo 13. Dios le da autoridad al presidente, al juez, al militar, al policía. Dios le da esa autoridad. Allá él si la utiliza bien o si la utiliza mal. Pero es Dios quien le da autoridad. En el encuentro que tuvimos, en el primer encuentro que tuvimos con los grupos de la Renovación Católica Carismática en la parroquia de San Cristóbal, que fue el miércoles, no me acuerdo qué día, o un viernes en la noche tal vez. Precisamente el tema que se nos tocó esa noche fue orar por todas las autoridades. Y ahorita la hermana del grupo de oración de la comunidad, discípulos de Cristo, nos dio varias citas bíblicas, no sé, 6, 7, 8 citas bíblicas sobre las autoridades, las distintas autoridades. Pero la máxima autoridad es Dios. Norman, ¿dónde dice eso? Hechos capítulo 5, verso 29. Mi deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, de alguna manera, el evangelio de hoy también está hablando de deberes y de derechos. ¿Cuáles son nuestros deberes? Mi deber es ayudar, mi deber es servir, mi deber es predicar, mi deber es evangelizar, mi deber es abrir conciencias, abrir los ojos, mi deber es corregir, que es mi deber. Ya no se trata de si tengo autoridad o no tengo autoridad, ese es mi deber es mi autoridad. ¿Qué tal fuéramos por la calle y una abuelita se cayera al piso, una anciana se cayera al piso? Y uno la va a ayudar a levantar y el otro le pregunta, venga, ¿usted con qué autoridad la va a levantar? No, es mi deber ayudar a levantar. Entonces, aquí esta gente hipócritamente le quiere colocar a Jesús el tema en autoridad y luego no son capaces de responder a eso. Porque aunque ejercen autoridad, han ejercido pésimamente. Tal pareciera que han claudicado la verdadera autoridad. Yo creo que más que de autoridad nos está hablando de deberes y de derechos. Si siento el deber de misionar, si siento el deber de evangelizar, si siento el deber de predicar, si siento el deber de abrirle los ojos a otros, tengo el derecho de hacerlo. Si siento que Dios me manda, si siento que Dios me envía, si siento que Dios me lo dice, debo hacerlo.
Ah, Norman, entonces todo lo que a mí se me ocurra lo debo de hacer. No, hay que tener discernimiento. Uno se da cuenta de que hay hermanitos que meten mucho la pata y uno quisiera, ay, Señor de la gloria, ayúdanos. ¿Por qué? Porque, porque no todo dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, si no estoy mal. Yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Y no estoy hablando de conveniencias individuales o personales, sino para el reino. Yo estoy libre de hacer lo que quiera, pero no todo ayuda al crecimiento. Entonces uno tiene que discernir. Parte de mi deber es discernir si lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es bueno o no es bueno, si es correcto o no es correcto, si está bien o no está bien, si le ayuda a todos o no le ayuda a todos. Está en mis manos decidir eso. Entonces tengo que decidir, tengo que elegir, tengo que escoger. Y esa decisión, pues me da autoridad para callar o me da autoridad para hablar, para dejar de hacer o para ponerme a hacer. Lo mismo sucede en la primera lectura, ¿no? Como ustedes ya lo han explicado bastante bien. Una persona a la que se le pide el favor de que maldiga y termina es obedeciendo a Dios. En aquellos días Balaán, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y y entonó sus versos. El Espíritu de Dios, porque está con Dios, con D mayúscula, vino sobre él. Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de los ojos perfectos. Ojos perfectos. Se supone que eso implica una mirada perfecta. Mirada significa un discernimiento perfecto, un entendimiento perfecto, una visión perfecta. Oráculo del que escucha palabras de Dios. O sea que además, este hombre estaba destinado por Dios para hacer las cosas bien. ¿Que estaba haciendo las cosas mal? Sí. ¿Que estaba tomando los dones de Dios mal? Sí. Pero aquí se le está corrigiendo. Aquí se le está enderezando, se le está diciendo, mire, los dones que usted tiene, pueden ser reales y pueden ser verdaderos, pero ahora tiene que ponerlos al servicio de Dios y no al servicio de los hombres. Que contempla las visiones del poderoso que cae y se le abren los ojos. Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel. Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos, como el agua se multiplica su simiente. Es bendecido, es una persona bendecida, pero es una persona, su bendición, el hecho de que sea bendecida no quiere decir que esté haciendo lo correcto. Que no solamente hay que creernos bendecidos, y que por eso ya me da autoridad. Como Dios me bendice, como Dios me prospera, como Dios me da en abundancia, entonces yo todo lo que haga está bien. Yo todo lo que haga y todo lo que diga y todo lo que piense es correcto. No. Que porque cuento con la bendición de Dios. Sí, Dios te está bendiciendo. Pero por un lado, tienes que saber cómo usas los dones y también, por otro lado, tienes que saber cómo administras lo que Dios te ha dado, cómo cuidas lo que Dios te ha dado. Y eso no significa que Dios te esté dando un aval absoluto y total. Para nada, para nada. Su rey es más alto que Agag y descuella su reinado. Y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Vuelve y repite. Oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo. O sea, Dios le había dado sabiduría. Que contempla visiones del poderoso. No solamente tiene... es que no es suficiente tener un don. Alguien puede tener un don. Este tiene visiones, pero también tiene sabiduría para interpretar las visiones. Que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel.
Bendito sea Dios por los dones que nos ha dado. Bendito sea el Señor por los carismas que nos ha dado. Pero tenemos que discernir, y vuelvo y lo repito para que quede más clarito, más anclado. Estoy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Estoy libre de hacer lo que quiera, pero no todo ayuda al crecimiento. Por consiguiente, debo de cuidarme en lo que hablo, en lo que digo, en lo que hago, es que sé yo. Sí, debo de cuidar. ¿Y cómo puedo hacer para que cada día mis palabras, mis acciones, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis obras, cada día sean más correctas? Pues me tengo que dejar instruir por el Señor. Me tengo que dejar guiar por el Señor. Tengo que reconocer que la máxima autoridad de mi vida es Él, no soy yo. Que la máxima autoridad de mi vida es Él, no mis dones, no mis carismas, no mis criterios. Que la máxima autoridad de mi vida es su conocimiento, su voluntad. O sea que si hay un don que tenemos que tener bien, pero bien despierto, es el don de escuchar. ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Escucha. Escucha, Israel. Shema Escucha, Israel. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Primer mandamiento. Entonces, si queremos tener autoridad, si queremos hacer las cosas bien, si queremos edificar, construir, si queremos sumar y multiplicar y no dividir ni restar. Norman, ¿cómo yo sé si estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo yo sé si estoy haciendo bien? Fácil. Si con lo que, aunque aparentemente lo que tú estés haciendo, si lo que tú estás haciendo no suma ni multiplica, pero si resta y divide, ya estás haciendo mal. Aunque creas que lo que estás haciendo es que yo tengo la autoridad, es que yo sé que lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo está bien y es correcto. Suma, multiplica o resta y divide. No se trata del título. No se trata del título. Por último, termina diciendo el Salmo: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad a ti. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto. Enseña el camino a los pecadores. Amén. Esa ley de Él. Que yo te pueda escuchar, que yo pueda hacer lo que tú quieres, lo que tú necesitas y lo que esperas de mí, con tacto, tino y tono, en el momento oportuno, de la manera correcta. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino. Ahora, Norman, ¿y si yo me equivoco, qué hago? Si yo sé que he hecho el mal, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Enderezar el camino. Corregir el camino. No te debe de dar pena, no me debe de dar pena. Si me equivoqué, vivo estoy todavía para poderme corregir. ¿Quién no se cae? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no falla? Cualquier persona. Pero una persona que se equivoca y se corrige, una persona que se equivoca y se enmienda, una persona que se cae y se levanta, a veces termina teniendo más autoridad que uno que nunca se ha caído. Ustedes saben, mis hermanos de comunidad, que yo ya llevo un año formándome, estudiando, leyendo, preparándome en el tema de las finanzas y de la economía. Un hermanito hace unos meses me preguntaba y me decía: a ver, ¿usted ha perdido alguna vez? Y yo le dije: sí, varias veces. Y me dijo: entonces sí puede hacerlo. Entonces sí saben que se está metiendo. Yo pensé que él con eso me estaba queriendo decir que si yo no estaba dispuesto a perder, que si yo no estaba dispuesto a arriesgar, que yo no iba a servir para eso.
O que si pensé que me iba a decir que si yo ya me había metido por ese camino y ya había perdido era porque iba mal. No, me dijo todo lo contrario. Ah, entonces va por el camino correcto. Si ya se ha metido por ahí y ha aprendido de los golpes, va por el camino correcto. Entonces cualquier persona, si hizo algo, abusando de la autoridad que Dios le dio, abusando de los dones que Dios le dio, abusando del cargo que Dios le dio, abusando de algo, enmiéntese, corríjase. Pecar es de humanos, corregir es de valientes. El Señor es bueno y es recto, enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Mis hermanos, Dios les bendiga, muchísimas gracias. Gracias, Norma. Amén. Gracias por ese reflexionar, por ese invitarnos a seguir caminando en la senda del Señor y comprender también que de caer es de humanos, pero levantarnos es de valientes y que rectificar en el Señor que nos da cada día de vida para hacerlo y para reparar es una bendición. Bueno, cerramos en oración dándole gracias al Papito Dios por este espacio, mi amado Señor. Gracias, gracias como siempre, porque tú no te cansas, Señor, en glorificarte en nuestras vidas, en darnos tantos regalos, mi amado Señor. Hoy te entregamos, Padre amado, en nuestros corazones, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, nuestras decisiones, mi amado Rey. Líbranos del miedo, líbranos del orgullo, líbranos de todo aquello, Señor, que nos impide escuchar tu voz, mi amado Señor. Instrúyenos en tu palabra, instrúyenos en tus caminos, instrúyenos en tus sendas, Señor, y haz de cada uno de nosotros instrumentos de bendición, de verdad y de esperanza para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestra comunidad y para nuestro amado país, Colombia. Mamita María, como siempre a ti también te agradecemos tu compañía, tu intercesión, mi bella Señora, siempre siendo esa luz de esperanza, esa luz que nos indica el faro, el camino a los pies de tu Hijo Jesucristo. Que seas tú, mi Reina Bella, siempre sosteniéndonos con esa voz que nos invita a seguir en pos de Jesús, escuchando la palabra, las enseñanzas de Él y haciendo vida los mandamientos de nuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que nosotros mismos comprendamos la autoridad que viene del Señor, o sea, darle el manejo correcto en cada situación. Amén. Amén. Para que aprendamos de la humildad de Mamita María, esa madre hermosa que ella siempre estuvo a los pies del Señor en el momento más difícil de su vida. Señor, danos también a nosotros esa gracia de poder ser humildes, mansos como tú, Señor. Amén. Amén. Para que reconozcamos siempre esa autoridad que emana de ese Dios vivo en cada uno de nosotros y que es el que reina en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe en cada momento, en cada instante de nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, como siempre les recordamos que también nos podemos encontrar en los espacios presenciales que nuestra comunidad Fuentes de Misericordia tiene en los diferentes lugares de Bogotá, de Cundinamarca. Los invitamos los días lunes en Fusa y en Subia, los días martes en Don Eduardo Santos, los días miércoles en el barrio San Cristóbal Sur, los días jueves en Castilla, viernes en Herborizadora Alta, en Bosa, los sábados en Mirandela.
Aparece nuestro número de contacto 310-554-3814 para que aquí busquemos más información. Como siempre les decimos, los esperamos a compartir con nosotros, a reunirnos en esa familia espiritual que somos en el nombre del Señor Jesús, para aprender un poquito más en orar, en alabar, en bendecir y sobre todo en prepararnos para el servicio. También les recordamos que todos los días de lunes a sábado a las 3 de la tarde como comunidad nos unimos a todas las intenciones de más grupos orantes para interceder unos por otros a través del Santo Rosario, a través de Google Meet y de YouTube. Y como siempre, damos gracias a todos aquellos que con ese corazón generoso, solidario, ofrendan esas semillitas económicas que benefician a tantos, a los que les llega esta palabra, que nos hacen más ligero el trabajo de nuestra comunidad. Que sea el Papito Dios bendiciendo y fortaleciendo sus vidas, sus familias. También estamos haciendo una campaña para compartir una sonrisa, un regalo con aquellos que más lo necesitan, de todo, de lo que nosotros tenemos, compartir, de esa abundancia, de esas bendiciones, compartir con todos aquellos que en este momento pasan por situaciones difíciles o no tienen que tener, sobre todo aquellos niños. Esta vez la campaña la estamos haciendo para nuestros niños de Arborizadora Arte. Entonces, esperamos que quienes tengan a bien compartir lo hagan al 315-714-3498 y comunicarse a ese número para cualquier juguete nuevo o cualquier prenda de vestir, ropa nueva para niños, no la hagan llegar a este número. Que el Señor les bendiga, les multiplique al 100 por mí. Nos despedimos de todos ustedes, deseándoles un feliz día y recordándoles, como siempre, ser esos embajadores del amor, del servicio, de la alegría que nos caracteriza como seguidores del Señor. Un abracito para todos en Cristo Jesús.